Hola, buenas tardes. Soy María Sanz de Infoedita. Bienvenidos a una nueva edición de los webinars de Infoconstrucción. En esta ocasión os presentamos a Manuel de Mirci, gerente de Fibratec España, quien nos va a hablar sobre cómo sustituir mallazos por fibras y presentará la mejor transferencia de cargas en pavimentos sin juntas. Fibratec lleva más de 16 años con su actividad y ha sustituido casi 7 millones de metros cuadrados de mallazos con soleras de hormigón, en soleras de hormigón con sus fibras. La dinámica del webinar es muy sencilla. Abajo a la derecha tenéis un apartado de preguntas en el que a lo largo de la presentación de Manuel podéis ir haciendo las preguntas que os vayan surgiendo y cuando Manuel termine con su exposición, pues las iremos leyendo y él os las resolverá. Y sin más dilación, damos paso a Manuel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por tu introducción. Bienvenidos a nuestro webinar, uno más para explicar cómo funcionan las microfibras, las macrofibras, cómo sustituimos los mallazos con este tipo de fibras, para qué sirve cada una. También hablaremos de un aditivo en polvo que nos ayuda a distanciar los cortes de retracción, incluso a construir soleras con pastillas sin ningún tipo de corte en dimensiones de 30, 40, 50 por 50 metros. Y finalmente veremos también las juntas metálicas con la mayor transferencia de carga del mundo que se utilizan como encofrado para el trabajo de final del día. Sin más dilación, vamos a pasar a la presentación. Yo voy a minimizar mi imagen para que sea para que la atención se concentre mejor en la presentación y vamos con ello. Vamos a hablar de cómo sustituimos primero los mallazos, pero antes de empezar a hablar de esto, lo que deberíamos de tener en cuenta y tener una claridad es para qué sirve cada mallazo, dependiendo de en qué posición se coloca. Los mallazos que se colocan en el 100% de las soleras, en el tercio superior de la solera, típicamente a 5, 6 o 7 centímetros de la superficie, es una solera que, como se puede ver aquí, cuando tenemos una sobrecarga muy grande con respecto al espesor del hormigón, la rotura se va a producir en la parte de abajo de la solera de hormigón. Por lo tanto, este mallazo de aquí no ha tenido ningún efecto de refuerzo, ni ha mejorado nada, ni ha conseguido evitar esta rotura. Entonces, este mallazo normalmente la gente suele pensar que es un mallazo que refuerza. Sin embargo, claramente no es así. En ese caso, ¿para qué colocamos este mallazo aquí? La respuesta más o menos es sencilla. La voy a tratar de explicar. Cuando nosotros vertemos el hormigón y en el hormigón se inician las reacciones químicas del curado del hormigón, del endurecimiento del hormigón, lo que sucede es que aumenta la temperatura a un nivel bastante importante, provocando una cantidad de evaporación de agua muy grande. A esto se le suma también las características propias del hormigón, que reducen su volumen. En este caso, esta pérdida de agua durante el proceso del fraguado del hormigón genera cientos de millones de microburbujas de aire dentro del hormigón, dándole una porosidad muy importante. El hormigón inicia micromovimientos de asentamiento, de tal manera que si nosotros dejáramos el hormigón moverse libremente en estos micromovimientos de asentamiento, estas distancias recorridas, microdistancias recorridas de forma caótica, acabarían siendo visibles en la superficie en forma de fisuras desagradables y visibles al ojo humano. ¿Qué sucede cuando nosotros colocamos un mallazo en esta zona de aquí y con un espesor suficientemente grande como para poder soportar las tensiones del hormigón que dependen del espesor de la solera? A más espesor, más tensión y un mallazo de un diámetro superior. Típicamente en una solera de 12, 15, 17 centímetros de espesor colocamos un mallazo de 15 y 15,6, por ejemplo, para poder soportar estas tensiones. Este mallazo va a paralizar los micromovimientos de esta zona. Por eso, si se coloca más abajo, no hará un buen efecto, porque al estar muy alejado de la zona superior,
no podrá evitar estos micromovimientos y se generarán fisuras visibles. Esa es la importancia del por qué hay que colocar el mallazo sobre calzadores y siempre entre 5 y 7 centímetros de distancia de la superficie preferiblemente. Si se coloca más arriba, lo que puede suceder es que veamos desde la superficie las marcas de donde está el mallazo, porque el mallazo acaba oxidándose. Al oxidarse, primero incrementa su volumen, generando microroturas a su alrededor y eventualmente en la superficie se va a hacer notar. Por eso colocar un mallazo no es tarea fácil. De hecho, cuando se hacen los cortes de retracción hay que cortar el mallazo para que no tenga la unión entre esta pastilla y la siguiente cortada. Todo esto nos está diciendo que el mallazo, la verdad es que es un engorro bastante importante y no sirve para mucho, porque ahora les explico que cuando tenemos un mallazo colocado aquí para parar los micromovimientos y que la superficie se vea aparentemente sin fisuras, lo que a su vez estamos haciendo es garantizar que esas microfisuras y esas microbolas de aire, esos microburbujas de aire, permanezcan allí. Es decir, garantizamos tener un hormigón que tenga una debilidad debido a su a su porosidad de microburbujas, que hemos garantizado que permanezcan allí mediante la colocación de este mallazo. Hemos sacrificado la calidad del hormigón por una estética más aceptable de la superficie. Y esta es la función que cumple este mallazo. Este mallazo, ahora vamos a verlo en más profundidad, lo vamos a querer sustituir con microfibras y ahora vamos a ver cómo se hace. Por otra parte, tenemos el mallazo del tercio inferior cuando colocamos un doble mallazo. Lo que pasa es que el doble mallazo lo colocamos en muy pocas ocasiones, quizás en un 5 o 7% del total de las soleras que se construyen, siempre y cuando el espesor de la solera no sea suficiente para poder soportar las cargas que va a haber encima. Sabremos con un cálculo que vamos a ver ahora que aquí abajo se producirá una rotura. Pues justamente el mallazo de abajo es el que va a actuar después de que la rotura se haya producido mediante la sujeción aquí de la fisuración y que no haya ningún tipo de que esta rotura no llegue a la zona de la superficie. Una vez entendido para qué sirven los mallazos colocados en cada lugar, quiero hablar muy brevemente del cálculo de tensiones Westergaard. El cálculo de tensiones Westergaard es un cálculo que nos va a decir si estamos construyendo una solera con un espesor suficientemente grande como para soportar una carga o no. En este cálculo, que parece un poco complicado, pero que en este webinar les vamos a regalar un acceso directo para que puedan hacer este cálculo en solo 15 segundos, vamos a poder saber, teniendo en cuenta la capacidad portante del terreno, es decir, la compactación, el espesor del hormigón, la cuantía de la carga y el tipo de carga, vamos a saber calcular correctamente el espesor del hormigón para que nunca necesitemos colocar un doble mallazo. Y si no hay más remedio que tenemos que colocar un doble mallazo, pues lo vamos a saber de antemano. Cuando hacemos un cálculo de tensiones, es decir, las tensiones que se van a producir en una solera con una carga determinada, un terreno con una compactación determinado, un tipo de carga determinado, con una huella determinada de influencia sobre esa solera, habrá solamente dos situaciones posibles. O la tensión que se produce no supera el límite de rotura del hormigón que estamos utilizando, o sí lo supera. Cuando no supera, significa que nuestra solera no se va a romper. En ese caso, no necesitamos ningún tipo de refuerzo en esta solera, dado que este cálculo de tensiones Westergaard ya nos acaba de decir que este espesor de hormigón es suficiente. Luego, ¿qué vamos a hacer? Colocar un mallazo en la zona superior, en el tercio superior. Tradicionalmente es lo que se hace, lo que estoy diciendo es lo que se hace tradicionalmente. Vamos a colocar un mallazo en la zona superior no para reforzar, sino para paralizar los micromovimientos de asentamiento del hormigón y mantener una estética aceptable en la superficie, no permitiendo esas
esos micromovimientos de asentamiento. Pero como hemos dicho antes, vamos a garantizar que todas estas microfisuras que se pueden ver con algún tipo de lupa o con algún aumento van a permanecer allí. Pues nosotros lo que llevamos haciendo desde hace 16 años, como dijo María antes, es sustituir este mallazo por 2 kilos de microfibra de vidrio de 13 milímetros de longitud. ¿Cómo lo hace? En este caso, en 2 kilos de microfibra de vidrio, tenemos 400 millones de fibras perfectamente distribuidas, puesto que la fibra de vidrio AR tiene prácticamente el mismo peso específico que el hormigón, lo cual permite en muy pocos minutos una distribución total de las fibras. Las fibras tienen una resistencia a rotura por tracción de 1600 Newton, prácticamente 20 veces más que la fibra de polipropileno y un 40% más que la fibra de acero, es decir, un material muy resistente a rotura por tracción que literalmente cose todas esas microburbujas de aire dentro del hormigón, de tal forma que cuando se evapora el agua, el hormigón queda totalmente cosido con 400 millones de fibras, donde cada uno asume la 400 millonésima parte de la tensión, haciendo que este hormigón no se mueva. Al no moverse, ya no necesitamos el mallazo que colocamos para que el hormigón justamente no se mueva. Y ese es el truco de cómo una microfibra de vidrio siempre y no otra, y también veremos por qué, que son las fibras que típicamente son de hasta 20 milímetros de longitud, como por eso, por su número, pueden hacer este trabajo espectacular de coser el hormigón. Volviendo al cálculo de tensiones, en aquellas situaciones donde la tensión sí que supera la que el hormigón podría asumir, sabemos ya, esto nos indica que va a haber una rotura por una sobrecarga, porque el espesor del hormigón no es suficiente. Aquí tenemos dos opciones: o incrementamos el espesor para volver al escenario 1 y solo utilizar 2 kilos de microfibra para inmovilizar el hormigón, o si no tenemos posibilidad de incrementar este espesor, lo que tenemos que hacer es, normalmente, sabiendo que va a haber una rotura, poner un elemento que aquí abajo, una vez que se produce la rotura, siempre post-rotura, paralice el crecimiento de esta rotura, evitando que llegue a la superficie. Pues en lugar de este mallazo, lo que vamos a hacer es colocar macrofibras, que pueden ser de distintos tipos: acero, sintéticas o incluso de vidrio. Después vamos a ver la diferencia entre unas y otras de estas fibras. Y a estas fibras las vamos a llamar macrofibras, que son fibras con una longitud a partir de 21 milímetros. Mucha gente llama a estas fibras fibras estructurales. No nos gusta esta denominación, porque una fibra estructural, realmente una fibra estructural no existe como tal. Existe una macrofibra, que cuando se dosifica en una cantidad puede darle al hormigón un refuerzo del tipo estructural, es decir, que protege la estructura de esa solera, de esa masa. Nunca se debe de entender que cualquier cantidad de fibra macro ya va a darnos esta capacidad. Pero cuando lo llamamos fibra estructural, parece que pongamos la cantidad que pongamos, pues ya es estructural, ya va a darle un refuerzo estructural. Y no es así, no es cierto. Por eso nos gusta llamarlo macrofibra y no fibra estructural. Bien, estas dos fibras entre ellas no compiten ni se sustituyen, hacen trabajos complementarios. Ese es el motivo por el cual siempre tenemos que tener mucho cuidado de elegir la fibra correcta para cada caso. La microfibra de vidrio sustituye al mallazo colocado en la zona superior, porque va a mejorar la calidad del hormigón con 2 kilos de dosificación. Esto lo que va a conseguir es que 400 millones de microfibras sean capaces de coser 400 millones de microburbujitas de aire dentro del hormigón, de tal manera que van a mejorar la calidad del hormigón. Y después vamos a ver en detalle realmente qué es lo que mejora dentro del hormigón. Y esto lo que va a hacer es aumentar la resistencia a primera rotura por flexión. Por lo tanto, la microfibra podemos decir que trabaja antes de que la rotura se haya producido, es decir, trabaja para evitar la rotura en el hormigón. Sin embargo, las macrofibras, las fibras largas,
no hacen ningún tipo de mejora en la calidad del hormigón, no aumentan su resistencia en absoluto en el hormigón. Solamente quedan ahí esperando a que haya una sobrecarga y se produzca una rotura en la parte baja del hormigón en caso de que el espesor del hormigón no sea suficientemente grande. Es decir, si nos equivocamos y ponemos en una solera que tiene suficiente espesor macrofibra, lo que va a pasar es que nunca va a actuar. Literalmente vamos a haber tirado el dinero y vamos a perder la oportunidad de haberle podido dar a este hormigón las ventajas que una microfibra podría haberle dado. Sin embargo, la ventaja de la macrofibra ahora con respecto a la microfibra, y es que cuando nosotros ponemos microfibra en el hormigón, si nos hemos equivocado en la dosificación o en el, perdón, mejor dicho, en el espesor, y tenemos una carga que llega a romper el hormigón, esta fibra no va a ser capaz de paralizar el crecimiento de esta rotura que se produce en la base del hormigón. Aquí es cuando la macrofibra empezará a trabajar. Cuando nota la tensión, es cuando las macrofibras se tensionan justamente, y valga la redundancia, y tratan de evitar que esa fisura llegue a la superficie. Pero si no hemos puesto la cantidad necesaria de macrofibra, no va a poder paralizar este crecimiento de la rotura. Lo evitará durante un tiempo, pero acabará llegando arriba. Por eso es importante que calculemos bien la cantidad de macrofibra que vamos a necesitar en cada caso. La microfibra siempre se pone en 2 kilos porque es para combatir la retracción plástica del hormigón. La macrofibra hay que calcularla en cada caso porque dependiendo de la tensión que vamos a generar, vamos a necesitar más o menos cantidad de macrofibra para poder paralizar la rotura que se va a producir en la base. Centrándonos en las microfibras, hemos dicho que la microfibra de vidrio de 13 milímetros, en este caso, fibra de vidrio álcali resistente, y ahora veremos el por qué es importante que sea álcali resistente, de hecho es obligatorio por norma también, 2 kilos de esta fibra consigue en un hormigón tipo HA25, tipo H25, una disminución de la penetración del aire del 87%, es un número bestial, una disminución de la penetración del agua de un 58%, una disminución de la carbonatación, que es la penetración de CO2, que es lo que oxida a los refuerzos metálicos que pueda haber en el fondo de esa solera, por ejemplo, reduce esto en un 47% y también reduce la absorción por capilaridad en un 38%. Esto significa que el hormigón que tenemos ahora mismo, después de haberle añadido 2 kilos de microfibra de vidrio, es un hormigón de mucha mejor calidad. Y por eso, justamente, el uso de 2 kilos de microfibra de vidrio es muy superior a la colocación de un mallazo calzado en el tercio superior. Para ver numéricamente la diferencia entre colocar un mismo tipo de fibra en versión micro y versión macro, podemos hablar de estas dos tablas de resultados de rotura a flexión de probetas. La tabla de arriba corresponde a nuestra microfibra de 13 milímetros fabricada en Japón, que con solo 2 kilos de dosificación es capaz de aumentar la rotura a flexión de un hormigón de tipo H25 hasta 4,3 megapascales, cuando el valor normal de este hormigón a rotura por flexión debería rondar entre 3,2 y 3,3 megapascales. Sin embargo, cuando utilizamos fibras largas, también de vidrio, esta tabla de abajo no es nuestra, es de un fabricante competidor que trae este tipo de fibras de China, en este caso, son 36 milímetros de longitud. Es importante esto porque al tener esta longitud también tiene un diámetro superior y cada fibra pesa más. Por lo tanto, no podemos hablar en ningún momento de que haya en 1 kilo de esta fibra 400 millones de filamentos, sino que hay muchísimos menos, entre 10 y 20 veces menos. Por lo tanto, cuando nosotros ponemos algunos decenas de millones de fibras en lugar de 400 millones de fibras, faltan cientos de millones de fibras en ese metro cúbico, incapaces de coser las burbujas del hormigón, por lo tanto, incapaces de mejorar la calidad de ese hormigón, porque
Y al igual que nuestra fibra corta aumenta la densidad y reduce la porosidad, las fibras largas no son capaces de hacerlo, pero no solo la de vidrio, ninguna es capaz de hacerlo. De hecho, podemos ver que a primera rotura, ni con 7, ni con 10, ni con 15 kilos de dosificación somos capaces de alcanzar una resistencia a primera rotura como con solo 2 kilos de microfibra de vidrio V12HM, que es como se llama la fibra de vidrio de Fibratec. Sin embargo, las fibras largas tienen otra propiedad que no tiene la fibra corta, de lo que hablaremos después, y es que tienen unas resistencias residuales. Y de esto hablaremos un poquito más adelante en nuestra presentación. Adentrándonos más en profundidad todavía en las microfibras, vamos a ver qué tipo de microfibras existen, cuáles son las diferencias entre unas y otras, para poder diferenciarlas bien. Las microfibras más conocidas son las de polipropileno, típicamente de 12 milímetros de longitud, pero da igual que podrían ser también de 6, porque la función de estas microfibras, que son como algodón, son la de absorber agua en el hormigón fresco para retener ese agua durante un tiempo extra, como si fueran unas esponjas, y de esta forma tratar de evitar el secado brusco del hormigón y las fisuras que puedan aparecer debido al secado brusco del hormigón. El problema es que esta función no se llega a realizar bien, porque esta fibra tiene un peso específico de 0,9, que comparado con el hormigón 245, no se reparte en ningún caso de forma homogénea por todo el hormigón. Por lo tanto, en algunas zonas es capaz de cumplir con esta función y en muchas otras no. Típicamente van a quedar en las zonas de la superficie y fuera del hormigón en la mayoría de las veces, porque al tener este peso específico van a flotar fuera del hormigón, haciendo bolas, grumos, absorben evidentemente agua y imposibilitando hacer un buen hormigón impreso o un hormigón pulido, porque va a dejar rastro en la superficie. Su resistencia a rotura por tracción es 80 newton, que ahora vamos a ver de qué magnitud estamos hablando. Y además tiene otro problema más. Cuando un aplicador añade una bolsa de 600 gramos, que es típicamente la dosificación por metro cúbico, verá cómo el hormigón se reseca porque justamente absorbe todo el agua y añadirá agua, debilitando la resistencia del hormigón y generando futuras más fisuras al hormigón que está haciendo. Es decir, no solo no ayuda ni da ninguna mejora a nuestro hormigón, sino que realmente hace mal a nuestro hormigón. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las otras microfibras que existen. En este caso, de vidrio, fabricado en Japón, que es nuestra fibra, o otra fabricada en China con una longitud de 12 milímetros. Nuestra fibra se llama V12 porque tenemos otra que se llama V13 también, y no tiene que ver con su longitud porque nuestra fibra tiene una longitud de 13 milímetros y esta es aparentemente la diferencia, pero hay más. Ahora las vamos a ver. La fibra de vidrio se rige por la norma 15422, que nos exige una cantidad de circonio, contenido de circonio mínimo del 16%, dióxido de circonio, de hecho, su nombre concreto y exacto. ¿Por qué? Porque si no tiene circonio, la fibra de vidrio queda destruida dentro del hormigón debido a la alcalinidad del hormigón. Hay otros tipos de fibra de vidrio, como la fibra de vidrio E, que es la más típica y la más utilizada, por ejemplo, para reforzar cascos de embarcaciones, piezas de automóviles, se utiliza en la industria aeroespacial, porque la fibra de vidrio es muy, muy resistente. Pero la única que se puede utilizar con hormigón es la fibra de vidrio AR, álcali resistente, y es AR si tiene una cantidad determinada de circonio en su interior, que en Europa tiene que ser necesariamente un 16%. Aquí viene la primera diferencia entre nuestra fibra. Solo hay dos fábricas en el mundo que fabrican la fibra de vidrio AR. Una está en Japón, que es nuestra fábrica, y la otra está en China. Y después hay una serie de traders que comercializan esta fibra como si se tratara de distintas fábricas, pero el origen solo es uno. En China los hormigones son menos alcalinos, por lo tanto, con un 14,5 ellos admiten la fibra de vidrio como AR.
Pero la fibra de vidrio no se puede fabricar con distintos tipos de contenido de circonio a petición o a demanda, a placer, sino que estamos hablando de instalaciones fijas, son gigantescos lagos con dosificadores de circonio, con mezcladores, instalaciones que no pueden paralizarse y que no se pueden regular. Entonces, como la fibra en China se utiliza mayormente en el mercado interno, penalizar con un 1,5 más de circonio supone una enorme pérdida, puesto que el valor de la fibra de vidrio en el 97-98% de su valor reside en el circonio. El resto se hace de arena. El circonio se extrae en muy pocas zonas en el mundo, 5 o 6 zonas en el mundo, siempre en aleaciones con otros metales. Hay que procesar después de haberlo extraído y transportarlo a las fábricas donde se utiliza para, yo qué sé, pues prótesis dentales también y otras cosas. Por lo tanto, hablamos de un mineral muy costoso. En Japón se fabrica con un entre 17 y 17,1%, de tal forma que como la mayoría de la fibra se exporta, lo que se pretende es que cumpla con todas las normativas y alcalinidades que pueda haber en cualquier cemento a nivel mundial. La resistencia a rotura de las fibras de vidrio es de 1.600 newton, como podemos ver, 20 veces más resistente que la fibra de polipropileno, que no cumple ninguna de las funciones de las que habíamos hablado antes en la fibra de vidrio, que es la de absorber las tensiones del hormigón. Con esta fuerza, con esta resistencia, es incapaz de absorber nada en el hormigón. Simplemente es una esponja que retiene el agua durante más tiempo. Nada más y nada menos que es esta función la que cumple y no muy bien como acabamos de ver hace unos minutos. El tiempo de mezclado de las fibras de vidrio para que se repartan de una forma totalmente homogénea dentro de la cuba del camión es un tiempo récord. No excede los 10 minutos, por lo tanto se puede añadir perfectamente a pie de obra en la cuba del camión debido a su similitud con la densidad del hormigón, 2,68 comparado con 2,45. Y ahora la segunda diferencia entre la fibra japonesa y la fibra china es que la fibra japonesa está fabricada uniendo filamentos con un adhesivo especial que permiten que las fibras puedan resistir sin destruirse dentro del hormigón hasta 25 minutos entre el tiempo de mezclado y el tiempo de transporte de la planta de hormigón a una obra. De tal forma que lo que sucede con las fibras chinas es que no tienen esta capacidad, esta tecnología para poder unir los filamentos entre sí formando hebras resistentes al machaqueo del árido grueso dentro del hormigón, y en 2 o 3 minutos empiezan a destruirse y a convertirse en polvo. Motivo por el cual, al final del tiempo de mezclado, que van a ser entre 5 o 10 minutos, muy pocas fibras llegan vivas como para poder hacer el trabajo que se espera de ellas. Por eso concluimos que la mejor fibra de vidrio micro alcalirresistente para sustituir un mallazo superior, sin duda alguna, es la microfibra de vidrio AR de Fibratec. La fibra de vidrio, cuando no tiene AR, cuando no tiene circonio, después de 2 años queda así. Es decir, genera otra vez porosidad dentro del hormigón. Todo lo que durante los primeros días y semanas ha podido conseguir, incluso meses, cuando ya se destruye, lo que hace es añadirle al hormigón una inmensa porosidad y haciéndolo más débil de lo que era en el inicio. La fibra de vidrio AR de Fibratec, con un 17% de circonio, como se puede observar después de 25 años, prácticamente está intacta. Cuando no utilizamos algo como la fibra de vidrio, que cose literalmente cada milímetro cúbico del hormigón, pues nos pueden suceder cosas como estas. Primero, porque el acero ensancha, nos va a descascarillar la superficie si está colocado muy cerca de la superficie. Además de eso, va a tener este tipo de microfisuración por todas partes y además, por el desgaste, por la abrasión superficial de los neumáticos, el hormigón, si colocamos una malla, un mallazo en lugar de fibra, pues no va a tener ninguna mejora y no va a poder tener mejor resistencia a la abrasión. El hecho de utilizar microfibras de vidrio, al tener una
un peso específico ligeramente superior a la del hormigón, 2,68 frente a 2,45, no va a dejar ningún rasgo en la superficie. El hormigón, la fibra no puede flotar por encima del hormigón. Esto es otra de las características, por lo tanto no va a dejar ningún rastro en la superficie, va a poder pulirse y va a poder también hacer hormigón impreso sin ningún tipo de problema. Repito lo que he dicho antes, distinguir fácilmente, físicamente, la fibra fabricada en Japón a la fibra fabricada en China. Un examen rápido es ver que tiene 13 milímetros, la japonesa, la nuestra. En este caso, el número de la mala suerte viene a ser la fibra fabricada en Japón, que es la fibra de Fibratec. También decirles que hay importadores de fibra de China que, sabiendo esto, ya están poniendo en sus fichas técnicas que tiene 13 milímetros de longitud. Simplemente decirles que cualquier fibra que no se llame Fibratec no puede tener 13 milímetros, porque somos la exclusiva de la fábrica de Japón. No hay ningún otro distribuidor de la fábrica de Japón. Es nuestra fábrica. Por lo tanto, no se dejen engañar cuando vean una fibra que no se llame Fibratec y diga que tiene 13 milímetros. Ahora voy a visualizar un vídeo que explica muy brevemente en 3 minutos las aplicaciones que tiene la fibra de vidrio y alguna información adicional que creemos que es interesante de ver. Vamos a ver, no ha funcionado nuestro vídeo. Vamos a ponerlo otra vez. Voy a ver por qué no nos funciona nuestro vídeo. Bueno, vamos a ver. Vaya, bueno, pues nada, vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque parece ser que no podemos poner en marcha el vídeo. Bueno, pues nada, no funciona nuestro vídeo. Es algo que quería mostrarles. Vamos a ver si puedo mostrárselo de otra forma. Ahí. Fibratec, fibra de vidrio alcali resistente con el mayor contenido de circonio a nivel mundial, 17,1%. El perfecto sustituto de las mallas electrosoldadas en la construcción de soleras. Con solo 1 kilogramo metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras peatonales, pistas deportivas, patios, aceras, andenes. Con solo 2 a 3 kilogramos metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras industriales, en estacionamientos, en recrecidos sobreforjados en estacionamientos de varias alturas, en gasolineras, en estaciones de recogida de contenedores. Su aplicación es rápida y sencilla. Se añade como último componente en el hormigón fresco a una velocidad de 2 o 3 kilogramos minuto a máximas revoluciones de la cuba del camión o en la planta de hormigón. Tras haber añadido la totalidad de la fibra, se permite 1 o 2 minutos adicionales de mezclado y se procede al vertido del hormigón. Eso es todo. Ejecución 50% más rápido. El mallazo hay que colocarlo previamente, entonces ese tiempo de colocación previo del mallazo te lo estás ahorrando al echar la fibra. Evitamos tener que colocar, calzar y coser mallas electrosoldadas facilitando la ejecución. La aplicación tradicional del mallazo se suele colocar sobre unos calzos porque el mallazo siempre debe quedar en la zona de arriba de la solera. Entonces, al colocar los calzos, el problema que tenemos es que la cuba o la hormigonera no puede acceder por encima del mallazo porque lo doblaría, se quedaría en la parte de abajo. Entonces, la ventaja que tenemos al utilizar fibras es que nos ahorramos ese inconveniente y así se queda distribuido uniformemente dentro del hormigón, por lo cual pues, la resistencia sigue siendo la misma
y tiene una mucho mejor facilidad de ejecución. Facilidad de acopio y ahorro de espacio en obra. Evitamos tener que cortar y solapar mallas electrosoldadas en zonas con obstáculos como columnas, registros y recovecos. Cuanto sean parking cubiertos, que tengas pilares, claro, el mallazo tienes que solaparlo, tendrías que ir cortando y solapando mallazo. Evitamos problemas de colocación de mallas en terrenos inclinados o con espesores variables. Fibratec no deja rastro en la superficie. Totalmente apto para acabado en pulido o impreso. Evita la microfisuración y aumenta la resistencia a rotura por flexotracción. Con Fibratec, adiós a las mallas electrosoldadas. Ahorre tiempo y dinero. Bien, bueno, por fin hemos conseguido poner en marcha el vídeo. Vale, pues ahora vamos a hacer un ejemplo. Si nos metemos, no lo hagan ahora, háganlo más tarde para poder centrarnos en el ejemplo. Si se meten en nuestra página web, en www.fibratec.eu, y se meten en la zona donde dice calcule su dosificación, se registran, por favor, rellenando todos los campos que se piden para evitar que curiosos estén bloqueando o saturando el cálculo online. Queremos que lo utilicen los profesionales, personas como ustedes que nos están viendo. Si simplemente ponen puntos, comas para rellenar los campos, lleva un control que luego nuestro webmaster deshabilita a esas personas para poder utilizarlo. Por eso es importante que pongan toda la información que se solicite correctamente. Vamos a suponer que tenemos una obra que nos están diciendo que van a tener una explanada tipo E2 con un factor K de 5, un espesor de 15 centímetros, van a utilizar un hormigón de 25 megapascales y que en esta solera industrial va a haber carretillas elevadores de 4 toneladas de peso total. Y que, bueno, claro, al haber 4 toneladas de peso total, normalmente en una carretilla elevadora, el 80% de la carga, cuando está cargado completamente, se va a concentrar en el eje delantero y nos va a producir una carga en el eje delantero de 3.200 kilos, es decir, 1.600 en cada uno de los neumáticos delanteros. Nos dicen que esta carga va a pasar, esta carretilla totalmente cargada 150 veces al día por el mismo punto. Esto nos viene a decir que, bueno, pues al ser una carga dinámica tenemos que tener este factor en cuenta a la hora de calcular y que va a haber en estas zonas también, en algunas zonas, unas patas de estantería de 2.500 kilos de carga en una placa, apoyados en una placa de 11 por 11. Ahora, el cálculo Westergaard lo que nos va a decir, con todos los factores de seguridad incluidos, nos va a decir si este espesor o cuál es el espesor que necesitamos para poder soportar estas cargas. Entonces nos vamos a ir a nuestro cálculo online. No es una aplicación, por lo tanto no ocupa espacio en la memoria del teléfono. Aquí podemos ver los 3 puntitos que nos permiten poner en la pantalla de inicio del teléfono para que esto tenga un aspecto como si fuera una aplicación y poder utilizarlo en cualquier momento. Aquí le vamos a dar a calcula tu dosificación, nos va a llevar a carretillas, estanterías, la vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar en este desplegable el espesor de 15 centímetros y vamos a ver que la carga puntual que puede soportar estática es de 2.850 kilos. Como se nos solicitaban 2.500 kilos en cada pata de estantería, lo vamos a dar por bueno. Y después vamos a ir a 200 repeticiones, aunque se están pidiendo 150 repeticiones, pero al tener esta tabla que de 100 salta a 200, nos dice que la carga puntual a 10 kilómetros por hora de velocidad nos debemos de considerar una carga no superior a 1.860 kilos puntuales en cada neumático. Aquí necesitamos 1.600, por lo tanto podemos dar por válido que 15 centímetros de espesor es suficiente.
Por lo tanto, podemos utilizar solo 2 kilos de Fibratec V12AM para sustituir el mallazo. Si esta carga no fuera suficiente, tendríamos que hacer o incrementar el espesor del hormigón hasta que podamos tener un hormigón con suficiente espesor para seguir utilizando solo 2 kilos de fibra de vidrio, o si no podemos aumentar el espesor, nos tendríamos que ir a fibras macro, que vamos a ver en un rato. Algunos ejemplos de qué tipo de obras se pueden hacer con fibras de vidrio micro. Voy a ir pasándolas rápidamente. Aquí tenemos pues soleras, zonas de aparcamiento de automóviles, aceras, soleras industriales con 2 kilos, 15 centímetros, como podemos ver aquí. Esta es otra obra de 15 centímetros con 2 kilos de dosificación en Buenos Aires. Exportamos a varios países, ya a Chile, Argentina, Francia, Italia, Inglaterra y cada día a más lugares nuevos. Estos son los aparcamientos de un supermercado. Esto es la vía de alta velocidad, lo que es el andén en Valencia. En este caso no es por las cargas, pero sí absorbe toda la energía de la vibración al paso de los trenes, protegiendo perfectamente bien el hormigón. Estas son estaciones de servicio, en este caso, también con 15 centímetros y 2 kilos, soportando perfectamente las cargas por el hormigón propio, y en lugar de un mallazo calzado ponemos 2 kilos de fibra de vidrio. Y estos son unas pistas deportivas. También existe, como dijimos antes, la fibra V13, MO en este caso, es una fibra mucho más fina, también de vidrio, que se utiliza para eliminar lo que son las mallas que se colocan en las paredes, ya sean las de plástico como las de vidrio. De esta forma abaratamos el coste y la velocidad de ejecución, al igual que cuando utilizamos fibra. Hacemos la ejecución 50% más rápido comparado que con colocar mallazos, calzarlos, cortarlos, solaparlos, como hemos dicho antes en el vídeo. Y en este caso igual, cuando ponemos mallas tenemos que hacer primero una capa, después poner la malla, después otra vez poner otra capa de mortero. No deja ningún rastro en la superficie, como se puede ver en este monocapa rojo. Y también cuando abrimos un poco con una pala para ver cómo está la fibra distribuida por dentro, podemos ver esta perfectísima distribución como si la hubiésemos colocado a mano midiendo las distancias. Nada que ver con la fibra de polipropileno, que se apelotonaría, haría bolas. Para microcemento, para base de microcemento es espectacular, para pinturas de fachada, para morteros autonivelantes, etc. Es otro capítulo aparte, solo pongo esta diapositiva para que sepan que existe. Por otro lado, ahora, si volviéramos a hacer el cálculo Westergaard para esta otra aplicación que nos están pidiendo, por ejemplo, para un puerto de contenedores, tendríamos un problema, y es que metiendo todos estos datos en nuestro cálculo online, nos diría que el espesor no es suficiente, por lo tanto, ya sabríamos que la solera rompería. Por lo tanto, si no podemos aumentar el espesor, colocaríamos macrofibras. Y aquí entonces entramos en las macrofibras de la marca Barchip, también fabricadas en Japón, también es una empresa japonesa. Y para que vean la diferencia, aquí la macrofibra es cuando realmente trabaja. Cuando tenemos una rotura en la base de nuestra solera, estas fibras largas son las encargadas de que esta rotura no llegue hasta la superficie. Evidentemente aquí ha habido una carga más grande de lo que la dosificación de esta macrofibra podía soportar. Por eso es importante saber perfectamente bien cuál es la dosificación que hay que poner. ¿Y cómo se calcula esa dosificación? Con un cálculo de TR34, que es como se llama el cálculo. Para saber, para estar seguros de que estamos colocando fibra suficiente, nos fijamos para saber el mínimo de fibra en lo que dice en el anejo 7 del nuevo código estructural. Ahí dice lo siguiente: si nosotros tenemos una probeta con macrofibras de cualquier tipo y ejercemos una carga de tal manera que llevamos esta probeta a la primera fisura,
apuntamos la carga con la que hemos conseguido esa primera fisura. Después continuamos ejerciendo la carga hasta conseguir que la fisura se haya abierto 0,5 milímetros y vemos que aún en esta posición las fibras que hay aquí están ejerciendo una resistencia residual, que es de lo que hablábamos antes, al principio en uno de los cuadros de las fibras largas, de las fibras de macro de vidrio. Les dije que íbamos a ver después para qué servía esa parte de la tabla de la resistencia residual. Apuntamos cuál es la cantidad de resistencia que nos ofrecen residualmente cuando esta apertura está en 0,5 milímetros, esas fibras, y la llamamos F1 a esa resistencia residual. Continuamos ejerciendo carga hasta que esto se abre a 2,5 milímetros y ahí es cuando estas fibras siguen ejerciendo una carga, una resistencia residual, la apuntamos y la llamamos FR3. Pues la condición que hay que cumplir, de hecho son dos condiciones que hay que cumplir. Si el FL es 40% o mayor del F1 y el FL es del el FR3, perdón, es del 20% o mayor que el FL, podemos concluir que la cantidad de fibra que hemos puesto aquí es suficiente como para poder otorgar una resistencia del tipo estructural. Y si ponemos menos, no es suficiente. Es importante tener esto en cuenta. Y como decíamos antes, el método de cálculo es el TR34, que lo hacemos sin ningún coste para nuestros clientes en nuestra ingeniería en Alemania. Si miramos a las distintas tipos de fibras macro que existen en el mercado, veremos que están las clásicas de polipropileno o sintéticas, las de vidrio de 24 o 36 milímetros y las de acero. La fibra que a nuestro criterio es mejor de todas estas es la macrofibra Barchip. Y ahora veremos por qué es esto que estamos afirmando aquí. Las fibras de acero no nos gustan porque se oxidan y generan sales expansivas a su alrededor. Primero crecen en diámetro, después pierden masa y empiezan a bailar dentro del hormigón, de tal forma que su efecto de sujeción se pierde, porque el hormigón no se adhiere al hormigón por sí mismo, la fibra de acero, sino gracias a la forma tipo gancho o tipo ondulado que tienen estas fibras. Pero si se ensanchan y luego pierden volumen, pues dejan de tener ese contacto, por lo tanto tampoco pueden sujetar. Las macrofibras sintéticas, típicamente, todas ellas tienen este problema de que dejan muchas fibras en la superficie, que típicamente la gente utiliza como podemos ver aquí, para utilizar no me sale la palabra, las queman, vaya, básicamente. Pero claro, imagínense miles de metros cuadrados con un soplete quemando estas fibras. Si estas fibras que quedan en la superficie o cerca de la superficie son de acero, el problema es más grave porque estas no se pueden quemar y dejan manchas de óxido o incluso algunas de estas fibras que se ven aquí, con el tiempo, con el roce, la abrasión de los neumáticos, la punta queda fuera y acaba pudiendo incluso pinchar ruedas de neumáticos, o si una persona se cae, se la puede clavar en la mano, un hierro oxidado de estos. Bien, las fibras macro de Barchip, el modelo MQ58, tiene una propiedad que no tiene ninguna otra fibra macro sintética, y es que no tiene efecto memoria. Es decir, que cuando vertemos el hormigón y pasamos el helicóptero pulidor, todas las fibras quedan dobladas y no vuelven a salir. Por lo tanto, todos estos problemas se ven eliminados. Ahora, como nosotros somos proveedores de fibras sintéticas, pero sobre todo de vidrio, muchas veces nos preguntan que por qué no proveemos de fibras de vidrio largas. Y no lo hacemos porque las fibras de vidrio largas hay que dosificar muchísima cantidad para tener un efecto similar a la que puede dar una fibra de vidrio, sintética Barchip. Aquí podemos ver en el punto FR3, donde la fisura ha crecido hasta 3 milímetros, 2,5 milímetros, en un hormigón HA25,
en la fibra de vidrio y en la fibra sintética, en el punto FR3, con 10 kilos de dosificación de fibra de vidrio comparado con 2,5 kilos de dosificación sintética Bar-Chip, podemos ver que aquí tenemos una resistencia residual de 1,45, mientras que con 10 kilos de fibra de vidrio solo 1,06. Es decir, 4 veces más de dosificación para poder obtener ni siquiera el mismo resultado. El kilo de esta fibra es muy similar el coste al kilo de esta otra fibra. Por lo tanto, si hay que poner 4 veces más, como comprenderán, pues no tiene ningún sentido utilizar macrofibra de vidrio cuando tenemos la macrofibra MQ de Bar-Chip. Lo mismo sucede en esta comparativa, 3 kilos de macrofibra Bar-Chip comparado con 15 kilos de macrofibra de vidrio. En este caso estamos hablando de un refuerzo bastante similar en cuanto a refuerzo residual en el punto F3. Sin embargo, hablamos de 5 veces más de dosificación para poder conseguir el mismo refuerzo. Ese es el motivo por el cual hemos hecho este ranking de, digamos, costes, aparte de todas las ventajas de que no deja punta en la superficie, la macrofibra Bar-Chip, etcétera, etcétera, por costes más o menos, teniendo en cuenta que para cumplir con el anejo 7 necesitamos 10 kilos de fibra de vidrio macro, 20 kilos de fibra de acero, 4 kilos de fibra sintética estándar y solo 2,5 kilos de la Bar-Chip, pues el coste también nos está indicando que el uso de la macrofibra de sintética Bar-Chip es la más ventajosa. Vamos a ver algunas obras, en este caso con macrofibra sintética Bar-Chip. Esto es una cosa muy especial. Esto es una zona donde se absorbe la energía de las olas, que en un momento se hicieron estas cúpulas de hormigón con fibra metálica. Evidentemente esto, pues imagínense el grito de los ecologistas, y se pudo modificar y cambiar y fabricar con solamente 3 kilos de Bar-Chip fibra sintética con el mismo refuerzo y encima sin ningún tipo de problema de óxido. En todas las zonas costeras siempre la fibra en este caso Bar-Chip sintética es mejor para evitar las oxidaciones. Esto es una obra más cercana, aquí en Tarazona, donde la fibra, en principio, una vez vertido el hormigón, sacaba todas estas puntas que se pueden ver aquí, pero después del pulido, todas esas puntas desaparecieron. Esta es otra obra en una nave logística en Asturias, donde mezclamos fibra de vidrio y macrofibra, las dos juntas, de manera que simulan un doble mallazo. Y esto es justamente con lo que quiero cerrar el capítulo de fibras. La fibra micro de vidrio hace el trabajo de las fibras del mallazo superior, la macrofibra del mallazo inferior. Si utilizamos las dos fibras al mismo tiempo, es como si estuviéramos utilizando un doble mallazo. Ahora vamos a ver rápidamente cómo en nuestro aditivo en polvo, compensador de retracción, nos puede ayudar para distanciar los cortes de retracción hasta 15 por 15 metros sin utilizar ningún tipo de fibra estructural, o si utilizamos fibras estructurales, cómo podemos evitar los problemas que eso conlleva. El hormigón tiene 3 tipos de retracción. El 30% se produce en las primeras horas. Típicamente los aditivos compensador de retracción, líquidos sobre todo que hay, solamente atacan esta retracción. La nuestra ataca las 3 retracciones y es capaz de disminuir la retracción incluso en un 80% después de 3 años. Es la gran diferencia entre nuestro compensador de retracción y los demás. ¿Cómo funciona? Simplemente cuando se hidrata dentro del hormigón genera cristales que rellenan los huecos que dejan el agua de tal forma que compensan la retracción mediante, primero, compensación, y si añadimos más cantidad, mediante expansión. Y estos son los cristales que generan dentro del hormigón. Es tan efectivo que incluso utilizando el Fibratec CR en un hormigón y cortando para inducir una rotura, una fisura, no lo va a hacer. Típicamente tenemos estas posibilidades que en los mismos sacos de fibra, del compensador de retracción, veremos que en función del espesor de la solera podemos utilizar con distintas dosificaciones el aditivo compensador de retracción,
y nos permite, simplemente combinándolo con fibra de vidrio, poder cortar a distintas distancias. Si tuviéramos, por ejemplo, pilares cada 9 metros, en el ejemplo que hemos visto antes de la solera de 15 centímetros, nos iríamos aquí para un corte de 10 por 10. El kilo de fibra de vidrio ya lo tenía esa solera porque le pusimos 2 kilos. Solo habría que añadir 8 kilos de Fibratec CR de este aditivo por metro cúbico para hacer los cortes cada 9 metros y hacer que coincidan con los pilares. Si tenemos una solera que tenemos que hacer, por ejemplo, en una sola tirada 90 por 90, en un almacén de 90-90, si queremos hacer un hormigonado de 30 metros diarios sin ningún tipo de corte de retracción en medio, en lugar de los típicos cortes de cada 5 metros, pues entonces aquí tendríamos que utilizar fibras, en este caso fibras mal llamadas estructurales, fibras largas, ya sea de acero o sintéticas. Pero esto generaría otros problemas que vamos a ver ahora. La ventaja de evitar estos cortes es que mientras menos cortes haya, más durabilidad de la solera y menos roturas para tener que hacer el mantenimiento, reparaciones, etcétera, etcétera. Lógicamente, y menos cerrado para todos limpiar y cortar todos estos cortes de cada 5 metros, lógicamente. Entonces, ¿pero qué pasa cuando hacemos esto? Que tenemos o problemas en las juntas o problemas de curling o alabeo. ¿Qué es esto? Pues vamos a verlo rápidamente. La apertura de las juntas precisamente es esto. Cuando nosotros hacemos pastillas tan esbeltas, de 30 por 30 metros o más, estas aperturas pueden llegar a 2 o 3 centímetros. Por lo tanto, después de tanto golpeteo de las carretillas elevadoras o las traspaletas, acaban rompiéndose y paralizando la actividad. Si utilizamos Fibratec CR entre 8 y 12 kilos por metro cúbico, después de 3 años, esto se abre solamente un 20% de lo que se abriría normalmente. De ahí la ventaja del Fibratec CR, que actúa a larga duración y no solamente a la retracción inicial. ¿Y qué es el curling? El hecho de que se levantan las puntas en este tipo de pastillas tan esbeltas, porque arriba se evapora mucho más agua que abajo, por lo tanto, hay un efecto de que se arruga hacia arriba y podemos observar en muchas soleras cómo tenemos estas roturas en las esquinas y creemos que se ha asentado el terreno. Sin embargo, no hay ningún tipo de asentamiento, simplemente por el paso de camiones, carretillas, etcétera, etcétera, por la fatiga del material, acaba rompiéndose y directamente acaba quedando la esquina de la solera donde tendría que haber estado desde el primer día. Si utilizamos Fibratec CR, evitamos también este efecto de curling, porque evitamos pues justamente la retracción del hormigón. Aquí podemos ver la retracción de un hormigón normal y aquí en esta zona podemos ver la retracción del hormigón con una mezcla de Fibratec CR entre 8, 10 y 12 kilos con 1 kilo o 2 kilos de fibra de vidrio. Y ese es el milagro. Es compatible con cualquier tipo de curado, compatible con cualquier tipo de refuerzo, sin límite. Y aquí podemos ver algunas referencias de obras con cortes, con distancias de cortes bastante grandes. La mayoría de estas obras están en Brasil, en Argentina también las hay, en México también las hay, porque estamos hablando de zonas que tienen un tráfico de mercancía entre el norte y el sur del continente y no se pueden permitir el lujo de paralizar su actividad reparando roturas en los cortes. Y esta es una obra mucho más próxima aquí en España, donde hemos utilizado micro-macrofibra y además el compensador de retracción para poder evitar hacer un montón de cortes en un hormigón de 10 centímetros de espesor. Hemos conseguido hacer cortes de 15 por 16 metros sin que haya fisuración gracias al uso de estos 3 productos en esta especie. Es una obra preciosa donde, bueno, son las bodegas Isíos, donde hay 2 zonas que simulan alas, son piscinas y, lógicamente, pues en esta obra de Calatrava, pues no querían tener cortes frecuentes en estas piscinas que simulan alas y aquí está la entrada a la bodega. Bien, en el trabajo del día a día, bueno, pues podemos llevar el aditivo, este aditivo, no hacer cortes hasta 15 por 15 metros, llevamos la fibra de vidrio y no llevamos mallazo, por lo tanto, terminamos mucho antes el trabajo. Y por último, quiero ver
con ustedes las juntas metálicas de mayor transmisión de carga a nivel mundial. Se fabrican en Bélgica, son las juntas HCJ. Las juntas metálicas básicamente son, bueno, lo que hacen es el trabajo del encofrado y con lo que es el trabajo del día hecho hoy con el trabajo del día de mañana, de pasado mañana, todas esas pastillas hay que unirlas de alguna forma y son pastillas que no tienen juntas, que no tienen cortes ninguno, 30 por 30 metros, imaginemos por un momento. Claro, lógicamente, si va circulando una carga en mitad de la pastilla, no hay ningún problema porque no hay ningún corte, pero si llegamos al borde de la pastilla y tenemos que pasar a la pastilla siguiente, en esta junta puede haber una rotura. ¿Y esta rotura cómo se evita? Con una junta que nos garantice que esta carga se pasa de una pastilla a la siguiente de la mejor manera posible, haciendo que parezca que no hay ninguna junta entre medias. Bueno, pues la única junta que lo consigue es la HCJ. Juntas, HCJ tiene una gama muy grande. No voy a pasar por ella toda entera porque son muchos modelos. Los hay para interior, para exterior, con sinusoidal, doble sinusoidal. Solo me voy a enfocar en dos de ellas. Y una de ellas es esta junta para exteriores, que tiene un sellado interior que aguanta temperaturas de menos 40 a 120 grados. Tiene una sujeción al hormigón tridimensional, como podemos ver así, para evitar que la junta se abra de una forma desigual a lo largo de la junta. Nos evita situaciones como la que vemos aquí en esta foto de la izquierda, por la diferencia de temperatura, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas pueden suceder. Esto lo va a evitar esta junta, que se va a abrir con la retracción del hormigón, lo que tenga que abrirse, y la goma que tiene sellando los dos lados de la junta van a evitar que entre ningún tipo de suciedad dentro y la junta permanezca en posición, en condiciones perfectas. Y ahora hago esto todo muy corto para darle el espacio que se requiere, que se merece esta junta, la junta Cosinus, con el récord mundial de transferencia de carga. Las demás juntas del mercado están en torno a un 35-36%, más del 37% es raro ver, de transferencia de carga, siendo el 50% el máximo posible. Yo quiero mostrarles este vídeo que creo que es muy interesante para definirlo, para ver bien de lo que estamos hablando. Engelhoff Concrete Joints presenta la nueva junta Cosinus Slide. Descubre en los próximos minutos esta revolucionaria solución en juntas, una tecnología completamente nueva para pisos industriales. La junta Cosinus Slide se caracteriza por contar con placas sinusoidales dobles de acero de 5 milímetros, 2 en la parte superior, contrapuestas con 2 más en la parte inferior. En lugar de un anclaje tradicional con pernos, la junta está fijada al concreto por un sistema especial de barrillas continuas y corrugadas que corren sobre todo el largo de la junta, con conexiones en la parte superior e inferior. Una pequeña placa de acero puesta en la parte central impide el desbordamiento del concreto. Gracias a la forma geométrica sinus-cosinus de la junta y del concreto, la transferencia de carga no se realiza a través de la junta, sino a través del piso mismo. Esta capacidad de soporte de carga única del piso está calculada y probada para todo tipo de tránsito de montacargas. Para un mejor entendimiento del concepto de piso cosinus, es necesario hacer con un pequeño resumen de la tecnología existente. Desde 1985, los fabricantes de pisos comenzaron a reemplazar las tradicionales juntas cortadas por un piso sin juntas. A pesar de que esto representó un gran avance, los espacios abiertos entre las juntas fueron un área crítica y subestimada en cada piso industrial. Con la introducción de la solución Sinus Slide en 2006,
Este problema fue solucionado dejando un piso con la impresión de no tener juntas, libre de juntas. La junta Cosinus Slide va un paso más adelante y no utiliza más un sistema tradicional de pasajuntas. La transferencia de carga se realiza por el piso mismo. Es por ello que nosotros decimos la junta es el piso y el piso es la junta. Para entender este principio y este lema, veamos qué pasa cuando elaboramos un piso cosinus libre de juntas. Primero, las juntas se instalan en una forma lógica tomando en cuenta el tamaño y la forma del área de trabajo, así como los distintos colados consecutivos. Se comienza con la instalación del primer perfil. Una vez nivelados, los sujetadores son clavados a la terracería en ambos lados de la junta. El segundo perfil es fácilmente conectado al perfil anterior reutilizando los tornillos y tuercas de plástico. Una placa metálica ajustable crea una altura estándar apta para pisos de varios espesores. Se continúa esta forma hasta encontrar un cruce o punto fijo. Una vez que el colado y el pulido del piso han terminado, la junta comienza su proceso de retracción. Es recomendable ir por una abertura máxima de más o menos 15 milímetros, lo cual representa un panel de piso de aproximadamente 30 por 30 metros. Después de unas semanas, el piso está listo para usarse. A pesar de la velocidad y del tipo de montacargas, el área Sinus Slide con un borde protector de 5 milímetros de espesor garantiza un manejo libre de vibración y de choque, gracias al continuo soporte que le da a las ruedas que por allí circulan. Esta característica de durabilidad es extremadamente importante en los centros de almacenaje y logísticos actuales. Las juntas tradicionales aún batallan con el impacto de las ruedas sobre las aberturas de la junta. Aún las juntas más fuertes y reforzadas no pueden resistir esta situación tan incómoda e insegura. Esto generará daños inmediatos y un uso inevitablemente limitado del piso, sin otorgar funcionalidad ni durabilidad al piso industrial. Las ruedas de los montacargas son cada vez más pequeñas y duras. Las cargas se han vuelto más pesadas y delicadas. Y junto con el incremento de la velocidad de los montacargas, los requerimientos de un piso industrial moderno han cambiado significativamente. Estas necesidades cambiantes aún no han sido consideradas por el estándar europeo 1991. Con la solución Sinus Slide, nos hemos anticipado a estas situaciones y hemos creado una solución de uso universal para su piso, independiente de la dureza y tamaño de las ruedas de los montacargas. El círculo vicioso del daño se detiene y se alcanza un nivel de confort sin precedentes. El concepto de piso cosinus ha combinado la solución Sinus Slide con un sistema único de capacidad de soporte de carga del piso. La idea es simple, pero brillante. Las cargas son transferidas simultáneamente y de forma proporcional a lo largo de y sobre todo el piso por columnas verticales de concreto, con forma y soportadas por la geometría sinus-cosinus. Ruedas y cargas ahora se deslizan suavemente de un panel a otro del piso, sin un sistema de conexión tradicional. Como hemos dicho antes, la junta es el piso y el piso es la junta. Siguiendo las leyes de la naturaleza, mejor es imposible. Bien, pues esta explicación es mucho más entendible, tal y como lo han contado ahí, que lo que yo podría transmitir. La diferencia básicamente radica aquí. Cuando utilizamos una junta normal, de las que hay en el mercado, la transferencia de cargas se realiza con estas plaquetas, estas placas que pueden ser cuadradas, pueden ser en forma de rombo, pueden ser circulares, etcétera, etcétera. Y están colocadas más o menos a mitad de la altura de la solera, es decir, que solamente la parte del hormigón que queda debajo de estas placas de transmisión son las que van a transmitir la carga. En el caso de la cosinus, como se acaba de decir, es toda la columna, todo el espesor entero, porque la forma de este sinusoidal entrelazado en arriba y abajo hace que el hormigón no tenga ninguna
desconexión, de tal manera que se pueden colocar las cargas en el mismo borde de las juntas y se va a comportar, las patas de las estanterías, me quiero decir. De tal forma que cuando nosotros tenemos una junta normal, siempre se advierte de que se respeten los 30 centímetros como mínimo en cada lado y que por ahí no circule nada, que por ahí no al ser posible, por supuesto, que no circule nada, y si tiene que circular, pero por lo menos que las patas de las estanterías que tienen mucha carga no se coloquen. Claro, ¿qué pasa? La persona que está alquilando un almacén tiene que adaptar todo su sistema de estanterías a donde están estas juntas, perdiendo un montón de metros. Cuando realizamos una solera con la junta cosinus, el cliente puede totalmente a su antojo organizar todo el almacén ganando miles de metros cuadrados de almacenamiento y además puede incluso bajar el espesor de la solera porque no tiene que calcular el grosor, el espesor de la solera teniendo en cuenta estos puntos débiles, sino que toda la solera ya está totalmente disponible para almacenar. Si no baja el espesor, pues puede meterle más altura. Y luego los pernos estos que están normalmente a cada 50 centímetros, son los que tienen el agarre de la junta al hormigón, porque el hormigón cuando tiene su retracción tira de las juntas hacia atrás gracias a estos pernos. Claro, pero son pernos, son una especie de clavos grandes que no agarran de igual manera en cada uno de los pernos. Por lo tanto, una junta puede abrirse de forma también no lineal, puede abrirse más de un lado que del otro. En el caso de las juntas cosinus es un agarre tridimensional y continuo. De ahí que es un poco más cara que las demás. Sin embargo, en 2 años está más que amortizado por todo el beneficio que se obtiene en la operación, en la misma operatividad comercial de ese almacén. Más metros de almacenamiento, más altura de almacenamiento y encima, como también se puede reducir el espesor, miles de toneladas de CO2, si esta es una preocupación, que también se pueden ahorrar. Aquí esto es imperdible. Podríamos decir que es el mejor vídeo de todos los que hemos visto hasta ahora. Demuestra perfectamente una junta normal, rectangular o tipo diamante, de las que hemos hablado antes, que existen en el mercado, con la transferencia de carga comparativa con una junta cosinus. Van a ver increíble la diferencia de resistencia que hay entre una y otra. Como podemos ver, ya han fallado las juntas normales y la junta cosinus sigue resistiendo la transmisión de carga. Y sigue resistiendo. Y sigue resistiendo. Ahí es donde ha fallado la junta cosinus, como se puede observar. Y la verdad es que la diferencia es abismal. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Fíjense por dónde ha roto. Es decir, ha roto el espesor entero. Sin embargo, aquí lo que rompe es un trozo del espesor nada más, que es donde la junta está transmitiendo la carga. Y creo que este vídeo nos dice muchísimo. Bueno, igual que esta foto. Podemos poner la carga de las estanterías en cualquier lugar, ahorrando un montón de dinero, evidentemente. Esto es una comparativa con una junta cualquiera de las que hay en el mercado, sin excepción, con una transferencia de carga del 31% en este caso. En cada ejemplo suele ser distinto, pero oscila entre el 30 y 35%, 36% como mucho. Y en este caso, la junta cosinus, 44,6%. Tenemos ejemplos de hasta el 48% de transmisión de carga. Es decir, como si no existiera ninguna junta entre medias. Y bueno, todas estas ventajas son las que la junta cosinus nos va a ofrecer. Como el vídeo se va a poder repetir y se va a poder ver, creo que por lo menos 1 o 2 días, voy a pasar, porque esto se puede parar para verlo más tranquilamente, para que lo puedan ver tranquilamente después, en caso necesario, para no alargar más, que ya llevamos 1 hora y cuarto. Y estos son algunas referencias de obras, de cómo quedan las juntas colocadas en almacenes realizados.
ya hay muchísimas marcas de prestigio que están exigiendo nuestras juntas y, bueno, pues esperamos que hayamos podido ser capaces de poder transmitir realmente todo esto de una forma bien para, bueno, pues que ustedes también se puedan beneficiar de nuestros productos. Estamos también en la base de datos de CIPE como dato adicional y, bueno, pues yo ahora me ofrezco para poder contestar a preguntas que no sean muy técnicas, porque lo mío son las fibras. De aplicación sabe mucho más nuestro departamento de ingeniería y nuestros ingenieros, y las cosas que yo no pueda contestar, no hay ningún inconveniente en enviarnos un correo electrónico al correo técnico@fibratec.eu y cada una de las consultas tendrán su respuesta en 24 horas o en menos. Y bueno, pues María, adelante. Pues Manuel, yo creo que has explicado todo tan bien que no hay ninguna pregunta. Lo que nos han comentado es que la gente está interesada, que les parece interesante, si compartirás la presentación, están preguntando. Sí, la presentación la vamos a tener, de hecho, creo que vosotros la vais a tener colgada un par de días. Nosotros después lo que solemos hacer es poner esta presentación en YouTube y enviar el enlace a las personas que lo han visto de tal forma que lo puedan ver cuando quieran. Vale. Sí, además, bueno, ya aprovecho y os recuerdo a todos, como ha dicho Manuel, que el webinar va a estar accesible para que volváis a verlo hasta el lunes. Podéis ver exactamente, ha quedado grabado y podéis volver a verlo. Y bueno, lo que comenta Manuel, que os enviará el enlace con la presentación, ¿no? Sí, correcto. Ya Eso será es. la semana que viene. Enviaremos un email de agradecimiento por asistir y un enlace al vídeo de YouTube que estará colgado en YouTube para poder verlo las veces que sea necesario. Muy bien. Y quiero aprovechar, si no hay así preguntas, entonces, pues nada, aprovechar para... ¿Hay alguna pregunta? Sí, Fernando Medina nos comenta que no entiende muy bien los resultados del ensayo. No sé si puedes... ¿De cuál de los ensayos? ¿Del último que hemos visto? Pues únicamente, Fernando, si nos puedes contestar a cuál de los ensayos te refieres. De momento solamente ha escrito los resultados del ensayo. A ver si nos contesta. Y luego Juan Manuel Benito nos pregunta si en el enlace de YouTube que has comentado, si estará todo el webinar o es la presentación. No, el webinar, el webinar explicado. La presentación pesa un montón y vamos haciéndole cambios a medida que incorporamos algún dato nuevo y cosas así. Va a ser el webinar explicado lo que vamos a compartir. Bueno, pues comenta lo que quieras mientras... Sí, no, realmente lo que quería, bueno, a ver, suponiendo que estamos hablando del último ensayo, el último ensayo es un ensayo de resistencia. Ese. Nos confirma que es el de resistencia, perdona. Sí. Entonces, tenemos la junta aquí en medio y tenemos esta, digamos, esta solera construida tal que hoy y esta otra solera construida 3 días después y esta junta metálica en medio. Entonces, el ensayo consiste en dejar un lado quieto y en el otro lado hacer presión hacia abajo. Entonces, al hacer esta presión, ¿en qué momento este hormigón rompe y se desliza hacia abajo? En las demás juntas ha sido con una carga de 40 y pico, según lo he visto allí, que yo recuerde, ¡pam!, se ha roto y se ha desnivelado. Esto significa que si yo pongo aquí una pata de estantería, lo que va a hacer es romper esto con mucha facilidad. Por lo tanto, tengo que poner la carga 30 centímetros más lejos, por aquí, más o menos, para que no afecte esa mala calidad de esa junta. Sin embargo, con la junta cosinus yo puedo poner la carga aquí mismo porque el valor de rotura ha llegado a 120. Yo aprieto aquí y ha roto hacia abajo en 120, es decir, 3 veces más, no 30% más,
300% o 200% por encima de cualquier otra junta. Esa es la explicación. Y lo que quería, si no hay más preguntas, era... sí. Fernando nos dice, resistencia a compresión de un HA25 con fibras. Eso dice. No sé si esto te dice... Resistencia de un... Nosotros no miramos a la compresión, miramos a la flexión. Cuando construimos una solera no necesitamos el dato de compresión porque el hormigón aguanta muchas veces más a compresión que a flexión, como 6 veces más, más o menos. Por lo tanto, lo que realmente nos interesa cuando construimos una solera es la resistencia a flexión. El ensayo de viga que se hace, en este caso, para poder ver bien la resistencia residual que ofrecen las macrofibras, es que tú tienes una probeta, es un ensayo de viga, y tú ejerces una presión en el centro. Y esa probeta primero tiene una fisura y después esa fisura se va abriendo. Pues tú tomas la resistencia, porque claro, no es la misma resistencia que tú puedes ejercer o soportar en esa losa cuando la grieta es pequeña que cuando la grieta es más grande. A medida que la grieta se va abriendo, las fibras que hay allí, que ya están, parte de las fibras están en el aire, sujetando los dos lados del hormigón con las puntas, van aguantando. Por eso se le llama resistencia residual. Entonces, cuando esta apertura se abre a 2,5 milímetros de tamaño, esta fisura, es un valor que se suele tener en cuenta en el cálculo de resistencia residual TR34, que es el cálculo admitido a nivel mundial para el cálculo de refuerzo estructural con fibras. Entonces, lo que comparamos es unas fibras con otras en la medida en el FR3, que es como se llama lo que las fibras son capaces de soportar cuando la apertura de la rotura está en 2,5 milímetros de ancho, comparamos el FR3 de unas y otras fibras con unas y otras dosificaciones. Y eso nos da la medida de cuál fibra es más efectiva y lo multiplicamos por kilos por el precio y decimos, bueno, pues para el mejor FR3 por metro cúbico de coste me sale tal fibra mejor que la otra. Y ahí es donde hemos tratado de demostrar que 2,5 kilos de macrofibra Barchip MQ58 comparado con las demás fibras para cumplir el requisito mínimo que exige el anejo 7 es la fibra más económica de todas. Aparte de luego las ventajas que tiene la aplicación de que cuando pasas el helicóptero se quedan dobladas, etcétera, etcétera. Bien, pues... Si eso ha respondido, lo que quería es desearles una feliz Navidad y muchísimas gracias por su tiempo, por asistir a nuestro webinar y estamos aquí encantados para asesorar en lo que sea necesario. Pues todo resuelto, nos comenta Fernando y pues nada, pues muchas gracias Manuel por tu presentación y lo dicho, con cualquier consulta os podéis poner en contacto con él y tendréis la grabación disponible el lunes y os llegará un correo con el enlace a YouTube también. Pues un saludo y felices Navidades a todos y una buena entrada de año. Nos vemos en siguientes webinars. Cuidarse todo el mundo. Chao. Feliz Navidad. Hasta luego.